Buen día, chicos. Espero estén muy bien en la mañana de hoy. El día de hoy, valga la cuña, como decimos por allí, vamos a hablar de un tema para mí es divertido, ya que vamos a hablar sobre la entrevista. Para aquellas personas que nos gusta hablar mucho, conversar mucho, esta es una buena opción para dar a conocer o para conocer mejor a otra persona. La entrevista es una herramienta y un elemento que nos permite justamente desglosar o, bueno, mejor dicho, escudriñar o entrar un poquito más a fondo de los gustos, intereses de otra persona. Pero la entrevista tiene unos elementos muy importantes que hay que respetar también. Como todo en la vida, tiene una secuencia, tiene pautas que seguir para poder realizarla con efectividad, con eficacia, ser asertivos y hacerla de manera muy divertida también, si es el caso, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos que la entrevista es un diálogo donde permite conocer por medio de preguntas que realiza el entrevistador al entrevistado. Preguntas y respuestas, evidentemente. Si yo voy a hacerle preguntas a otra persona, o sea, yo me convoco con otra persona, en este caso, por ejemplo, que yo pida una cita con sus mamitas o sus papitos, yo voy a realizarles una entrevista a ellos para preguntar justamente de los gustos e intereses de ustedes, los niños. Para ello yo tendría que prepararme porque yo soy la entrevistadora, o sea, la que les va a hacer preguntas, porque yo necesito conocer y saber gustos y metas de ustedes, ¿no? De ustedes que son mis niños, mis estudiantes, ¿no? Ok, y el entrevistado vendrían siendo sus papitos, ¿ok? Bien siendo su mamá o su papá o algún adulto que conviva constantemente con ustedes allí y que esté referido por su mamá o su papá, que les dé ese permiso para poder entrevistarse conmigo. Bien, como yo le dije, para hacer una entrevista hay que prepararse. Tiene una estructura, obviamente. Tiene unos elementos que es el entrevistado, el entrevistador, y también conocer lo que son los gustos y sí, los gustos, hobbies, o mejor dicho, si yo quiero conocer más allá, o sea, por ejemplo, quiero conocer del que voy a entrevistar, quiero conocer si tiene más trabajos, estudios, ha viajado, todo eso me permite expandirlo y hacerlo en una entrevista. Una entrevista, para yo poder realizarla, por ejemplo, ya no sea con sus mamitas y sus papitos, una entrevista, si yo quiero entrevistar al presidente de Perú, ¿verdad? Yo tengo que instruirme un poco, leer sobre el personaje, porque toda persona importante, o sea, persona importante que ha sido sonada en noticias, en radio, y se habla de esa persona, o sea, que se conoce a través de todo el país, ya no bien sea de vista, o sea, en persona, pero se conoce y se escucha de ella porque las demás personas hablan de esa otra persona y resaltan la importancia que ha hecho en X cosa y todo esto. Entonces, en este caso, el presidente de Perú, en muchas personas, yo no lo conozco en persona, ni tampoco o sea, de hola, mucho gusto, yo me llamo Miss Crisali, no, y él, hola, mucho gusto, soy el presidente de Perú, no, pero yo no lo conozco en persona y tampoco lo he visto que, por ejemplo, lo vea pasar, que en una caravana, o sea, que no, pero sí yo podría organizar una entrevista hacia él, pero yo tengo que hacer como una especie de estudio para yo y que eso sea aprobado por él, porque todas las entrevistas hoy en día son muy delicadas realizarlas, por lo menos a personalidades así,
como por ejemplo el presidente. Yo no voy a preguntarle al presidente, o no voy a venir y voy a preguntarle al presidente, ¿usted cuántas novias ha tenido? Eso no es algo relevante, al menos de que yo sea una entrevistadora de farándula y que él acepte la entrevista. Pero si yo quiero hacer una entrevista seria para conocer, por ejemplo, qué podríamos hacer con este tema que estamos viviendo hoy en día, la situación del país y todo esto, ahí no cabe esa pregunta. Entonces hay que hacer una selección de preguntas para que él pueda responder, ¿verdad? Y todo con respeto y educación, ¿ya? Al final de este video yo les voy a dejar un cortito de una entrevista que se le ha realizado a un escritor peruano. Bueno, más que ello, es una persona que ha hecho una serie de libros y ha narrado, ha explicado unos acontecimientos. O sea, no es novelista, no es una novela de romance, pero sí me parece, cuando he buscado información para poder mostrarles cómo se hace una entrevista, porque cuando yo lo he buscado me sale mucho de farándula, y no, esta me pareció muy pertinente porque es el entrevistador, la persona que hace las preguntas a este personaje, este escritor, es una persona que tiene una postura, un léxico muy serio, profesional, ¿verdad? Es una persona que comienza con una empatía muy linda con el entrevistado, y de una, sin darse cuenta, comienza a hacer una pregunta. Entonces yo les dejo un fragmentito pequeñito para que vean. Y justamente aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de que cuando nosotros vamos a hacer una entrevista, tenemos que hacer un diálogo. Nosotros colocamos entrevista a fulanito de tal, o sea, el nombre de la persona. Por ejemplo, tú eres Ramón. Esto es un ejemplo. El entrevistador es Ramón y la entrevistada es Camila. Hola Camila, no Camila la del salón, pero bueno. Bueno, por ejemplo, Ramón le pregunta, ¿cuál es tu comida favorita, Camila? Siempre cuando hay una entrevista se trata de decir el nombre al final de la persona. Claro, no todo el tiempo. ¿Cómo estás, Camila? Bueno, vamos a entrevistarte el día de hoy. Bueno, ¿y cuáles son tus gustos, Camila? ¿Y cuál es tu comida, Camila? ¿Y cuándo te gusta salir a la calle, Camila? No es que todo el tiempo va a ser el nombre de la persona, pero sí en ciertos momentos deberías de decir el nombre, llamarlo por su nombre, para que la persona, el entrevistado, se sienta a gusto, se sienta con una familiaridad. ¿Me entienden? Entonces, se sienta cómodo. Entonces Camila responde, bueno, me gusta la causa. Ya, es un feedback. Feedback es preguntas y respuestas, y es así, de cara a cara. Yo te pregunto, tú me respondes, y así. Si hay espacios para las bromas, sí, puede haber. Pero una entrevista es justamente yo como entrevistador dar a conocer un poquito más de esa persona, de ese personaje. Vamos en casita, vamos a realizar lo siguiente. Van a elegir a algún miembro de su familia y van a realizarle una entrevista a ese miembro de la familia. Bien sea mamá, bien sea papá, tía, tío, con quien convivan allí en la casita. Pero eso sí, en el cuaderno van a realizar el diálogo, o sea, van a estructurar su diálogo de qué es lo que le van a preguntar, ¿ya? Lo van a realizar y van a grabarse. Por favor, necesito que hagan esto. Van a grabarse así tipo seriedad, periodismo y así, ¿no? Van a colocar el teléfono o una persona si los ayuda. Van a sentarse de frente así, medio ladeados, que den hacia la cámara del celular o de lo que estén, del dispositivo que utilicen. Y van a sentar al frente de ustedes a la persona que van a entrevistar y pueden tener el apoyo de ese diálogo, pero de la manera muy seria, muy profesional. Vamos a jugar a ser nosotros los periodistas, ¿ya? Vamos a jugar a eso.
Entonces le van a preguntar o se van a presentar porque siempre es así. Hola, buen día. En el día de hoy yo me llamo fulano de tal y voy a entrevistar a Sutanejo. Bueno, digo, utilizo estas palabras, pero es en el día de hoy, buenos días, me llamo Miss Cris. En el día de hoy voy a entrevistar a Ramón González, que nos acompaña y nos va a comentar un poquito más de su experiencia en el trabajo que realiza día a día. Muy bien, hola Ramón, ¿cómo estás? Así. Entonces vamos a jugar a ese tipo de entrevistas, ¿ya? Se van a grabar, no tiene que ser extenso, no, pero me lo van a enviar porque los quiero ver, ¿ya? Entonces tenemos esa actividad, chicos, es muy sencillita, no hay gran cosa que explorar porque en una entrevista es así, se realiza un diálogo y tú lo que tienes que es guiarte y saber qué es lo que vas a preguntar, ¿ya? Y tener delicadeza a realizar las preguntas, ¿ya? No preguntas muy personales porque no, no, no vamos a incomodar al entrevistado. ¿Listo? Entonces nos vemos chicos y los dejo con este pequeño videito. En 30 países se han publicado las dos primeras novelas de una pentalogía que se denomina en principio balada, original de Manuel Escorza, poeta, novelista, nacido en Lima, Perú, en 1928. Estas dos primeras novelas, que hemos conocido también en España, se titulan Redoble por Rancas, que fue publicada en 1960, y la segunda parte se llama Historia de Garabombo, el Invisible. Le seguirán la tercera novela, El jinete insomne, la cuarta con el título Cantar de Agapito Robles y la quinta, La tumba del relámpago. Manuel Esca es el hombre que ha hecho en muy pocos años, en realidad es en 1970 cuando aparece la primera edición de Redoble, famoso un lugar de los Andes centrales en su país, en el Perú, que hoy es universalmente famoso, que todos conocemos y conocemos a sus personajes. Y lo curioso es que ese pueblo es un pueblo auténtico y que esos personajes también están tomados de la realidad, aunque naturalmente los hechos que se narren tengan entreverada esa fidelidad a hechos acaecidos con una cierta fantasía, una imaginación creadora que debe estar naturalmente en el quehacer de todo novelista. Muchas gracias a Manuel Escorza, que ha sido tan amable en abandonar sus muchas cosas para venir a estar un rato conversando acerca de su obra con ustedes. Empecemos, si le parece bien a Manolo, empecemos por Rancas. ¿Qué es Rancas? Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú entre 4.000, más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Y yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En esos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan, hay muy pocas cosas, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir en calidad de protagonista a una de estas grandes rebeliones, e intenté contarlas como mejor pude, porque yo quería mostrar que en el Perú habían hombres que pudieran desmentir esa terrible frase de González Prada que dice: en el Perú donde se pone el dedo falta la pus. Dije, no, todo está podrido en mi país, o por lo menos en la historia, y hay aquí un acto de coraje, de lucha, ese ritmo terrible de masacre, lucha y coraje, me
pareció digno de ser contado, esos son los libros. Esa guerra callada de las comunidades indígenas contra el capital y sobre todo contra las multinacionales, ¿no es eso? Así es, así es. En Cerro de Pasco se dio una circunstancia extrema, ¿no? Todos los pueblos de La Pampa, Cerro de Pasco, vieron acometidos a un tiempo por un cerco que avanzaba, destruyendo